Staphylococcus aureus, que todos lo conocemos, puede causar bacteremia, infecciones profundas de la piel y los tejidos blandos, infecciones de hueso y articulaciones, neumonías también, y está asociado con alta mortalidad. Por la K tenemos Klebsiella pneumoniae, que se asocia con bacteremia, infecciones urinarias, neumonías. Ha sido una de las bacterias que más hemos encontrado asociado a superinfecciones en pacientes con COVID-19 y se asocia con alta mortalidad. Acinetobacter baumannii, que tal vez en la clínica Santa Ana no es un gran problema, porque en otros sitios del Ecuador, que en el Perú, que en Centroamérica es un gran microorganismo muy retador por el tratamiento. Puede causar bacteremias, neumonías, infecciones urinarias de la herida quirúrgica y también se asocia con COVID-19. Pseudomonas aeruginosa, que también es una de mis bacterias favoritas, puede causar bacteremias, neumonías, se asocia también con COVID-19, infecciones en el paciente quemado, infecciones profundas del tejido blando y se asocia con alta mortalidad. Y Enterobacter puede causar bacteremias, infecciones urinarias de la piel del tejido blando y rara vez está involucrado en neumonías. Si miramos el concepto de resistencia antimicrobiana en un contexto, vamos a decir que es definida de muchas maneras, pero en general podríamos decir que son los cambios que ocurren en una bacteria que le permiten sobrevivir al tratamiento con antibióticos específicos. Ella puede sobrevivir y esos cambios pueden ser resistencias intrínsecas o naturales por una baja afinidad del antibiótico por el sitio donde actúa, mutaciones en su material genético, a lo que vamos a llamar resistencia adaptativa, es decir, una vez le pones a la bacteria el antibiótico, ella puede mutar y volverse resistente inclusive durante la terapia, o adquirir genes, yo digo, prestados de otras bacterias, cierto que Klebsiella adquiera de Pseudomonas, o E. coli de Klebsiella, o estafilococo de enterococo, y eso puede generar resistencia a uno o más familias de antimicrobianos. Si uno mira los mecanismos de resistencia a los antibióticos son fundamentalmente 4. Modificación del sitio blanco, donde en condiciones normales, aquí está el sitio donde actúa el antibiótico. Ustedes aquí miran en la foto que se ensambla perfecto, pero cuando hay un target mutante, es decir, cuando el sitio ha cambiado, el antibiótico no lo reconoce, por lo tanto, la bacteria sobrevive. Este que es muy exitoso en Pseudomonas, en Acinetobacter, en Burkholderia, son las bombas de expulsión o bombas de flujo. Miren que aquí está pintado en 3 colores, como la bandera de nuestros países, porque son 3 proteínas, entonces la bacteria toma el antibiótico y lo vomita, lo expulsa de su interior y de esa manera se vuelve resistente. La impermeabilidad ocurre fundamentalmente en bacterias gram negativas, por ejemplo, Klebsiella pseudomonas, donde lo que hace la bacteria es cerrar ese canal por donde entra el antibiótico, así que no pasa, porque son unas porinas, unos canales, y cuando ella los cierra o los pierde, la bacteria sobrevive a la acción del antibiótico. Y lo otro son las enzimas modificadoras. Ustedes aquí ven el famoso Pac-Man, el come galletas. Aquí esto es para mis estudiantes de la Javeriana, pero fundamentalmente ese antibiótico es hidrolizado, se rompe el anillo beta-lactámico a causa de esas beta-lactamasas y tal vez este es el mecanismo de resistencia de mayor impacto desde el punto de vista clínico, pero también epidemiológico. Entonces, los mecanismos de resistencia se transfieren porque las bacterias se comunican. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el control de infecciones. Uno no simplemente puede decir, bueno, utilicemos en la clínica Santa Ana los antibióticos adecuadamente, en nuestra guía, pero no pueden sacrificar el control de infecciones, que ustedes lo hacen muy bien, pero son dos cosas que deben ir pegadas, de la mano. Es un matrimonio perfecto, porque a pesar de que usted use los antibióticos de manera adecuada, si la gente no se lava las manos, no se adhiere a las buenas prácticas de, por ejemplo, prevención de infecciones, las bacterias se van a seguir diseminando y siguen circulando con esos mecanismos de resistencia. El más estudiado es este, que es la conjugación, que las bacterias se comunican y se transfieren plásmidos de resistencia. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la presión selectiva y por qué esto en tiempos de pandemia y lo será en la pospandemia ha sido tan dramático? Las bacterias susceptibles en un inóculo bacteriano, en una infección, mantienen controlada la población resistente. Entonces, por ejemplo, cuando usted coloca un antibiótico inapropiado, elimina la población y la población que es resistente prolifera. Entonces, una vez el paciente empieza como a mejorar, podría tener una recaída y es porque estas bacterias resistentes comienzan a multiplicarse y de esa manera el paciente podría tener lo que llamamos una falla terapéutica. Bien. La concentración inhibitoria mínima es uno de los parámetros más importantes
Y este parámetro lo que le dice a usted es si esa bacteria es sensible a ese antibiótico, qué tan sensible o qué tan resistente es. Por eso es muy importante en esas bacterias que yo les comentaba del grupo escape, pero también necesitamos no solamente el antibiograma, conocer cuál es el mecanismo que hay detrás. Ahí tenemos a la licenciada Diana Espinosa, que lo hace muy bien porque hay que saber qué es lo que la bacteria está expresando y como lo van a ver a lo largo de la charla, esa bacteria podría seleccionar rápidamente resistencia. Entonces, conocer el mecanismo también es muy importante. Nosotros en el laboratorio tenemos dos maneras fundamentalmente de medir la resistencia a los antibióticos. La prueba fenotípica, que responde a la pregunta cuál es la concentración de antibiótico que inhibe el microorganismo y se basa en esa concentración inhibitoria mínima. Es demorado, requiere el cultivo ya crecido, predice sensibilidad y resistencia, se interpreta utilizando los famosos puntos de corte y define el perfil de resistencia de esa bacteria independientemente del mecanismo que lo genere. Pero ustedes en el Ecuador también se están moviendo a las pruebas genotípicas, a las pruebas de multiplex PCR y pruebas rápidas, que ya te va a decir es cuál es el gen que predice la ineficacia del antibiótico para esa bacteria. Es mucho más rápido. Hay la posibilidad de hacerlo directamente sobre la muestra. Ustedes seguramente lo hacen en Cuenca, nosotros acá en Bogotá lo hacemos en sangre, pulmón, tejidos, lavado broncoalveolar, heces, y nos va a decir cuál es el gen que está allí en esa bacteria seleccionando resistente a este antibiótico. Está desafortunadamente limitado al número de genes que trae incorporada cada una de esas pruebas en esos cartuchos. Y esta es la realidad que nosotros vivimos, ¿verdad? El antibiograma convencional. Entonces tenemos métodos cualitativos como los de disco que ustedes recuerdan por la universidad, ¿cierto? Discos de papel de filtro impregnados con antibiótico. Y esto pues sirve para ofrecer resultados categóricos, sensible, intermedio, resistente, pero adolece, le falta algo que es importante y es que no te dice qué tan sensible o qué tan resistente es la bacteria. Entonces pongámoslo en un contexto clínico. Si ustedes manejan un paciente de la consulta externa, un paciente ambulatorio que está en su casa con una cistitis a repetición y toca hacerle un neurocultivo, este método funciona muy bien. Te va a decir que le puedes dar, el paciente no está crítico, es una E. coli, los antibióticos se concentran bien en la orina, muchos de ellos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene una cistitis, sino lo que tiene es una neumonía asociada a la ventilación mecánica post-COVID? Ahí es distinto. Entonces, ahí tenemos métodos cuantitativos que nos ofrecen los mismos resultados categóricos de sensible, intermedio, resistente, pero te indican esa concentración inhibitoria mínima que expresa el grado de sensibilidad o el grado de resistencia a un antibiótico en particular. Entonces, miren esto tan interesante. Todos tenemos en la cabeza que ese numerito, esa concentración inhibitoria mínima, entre más baja es mejor. ¿Por qué? Miren esto, esta cefalosporina A tiene una concentración mínima inhibitoria, una CIM o una MIC de 1. Ese es el tiempo que la bacteria está expuesta a ese antibiótico. Miren ustedes que es corto. Y aquí al lado derecho ustedes ven una cefalosporina B y van a encontrar cómo la cefalosporina B tiene una concentración mínima inhibitoria más bajita, de 0.5, así que ese tiempo de exposición de esa bacteria a ese antibiótico va a ser mucho más prolongado. Por lo tanto, va a haber mayor probabilidad de eliminar esa bacteria y mayor probabilidad de éxito en ese paciente. Este es un ejemplo de los que ustedes ven en su institución. Este es un ejemplo, digamos, de una bacteria. Y aquí ustedes encuentran la lista de los antibióticos, la concentración inhibitoria mínima, la interpretación. Aquí hay un sistema experto que corrige esa interpretación y les da a ustedes un resultado final. Este es como el resultado más importante, la columna más importante, porque es al final el resultado con todos los cálculos que nos debería ayudar a guiar el manejo de esos pacientes. Entonces, fíjense ustedes que los numeritos que aparecen acá de la concentración inhibitoria mínima son diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, miren acá, cefazolina es menos de 2, ceftazim es menos de 1, cipro es menos de 0.125. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y eso yo cómo hago? O sea, este que me da 0.125 o 0.5 es mejor que dar, por ejemplo, este de 1, no necesariamente. Eso generalmente necesita usted tener presente cuál es la bacteria infectante. Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, allí
usted utilizará el antibiótico beta-lactámico que tiene la concentración mínima inhibitoria más bajita. Por ejemplo, entre piptazo, cefepime o meropenem. Vamos a poner eso como ejemplo. Mientras que aquí, en una bacteria que es multisensible como la de la foto, cualquier de los antibióticos sensibles, dependiendo de su concepto médico, puede ser una opción. Se podría dar ceftriaxona si usted quiere, o si es una infección mixta donde hay anaerobios, tal vez, y la posibilidad de pseudomonas piptazo, cualquiera de estos funciona. Entonces, en resumen, uno tiene que tener cuidado, este número entre más bajo es mejor, pero aplica para ciertas bacterias específicas y ciertos antibióticos como pseudomonas, como algunas Klebsiella resistentes a carbapenems y como algunas, digamos, Enterobacter cloaci, donde es muy importante conocer la concentración mínima inhibitoria del antibiótico cefepime. Pero entonces entremos ya en materia. Hablemos de Staphylococcus aureus. Recordemos que en Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede causar infecciones graves, neumonías, bacteremias con endocarditis, de hueso y articulaciones y de la herida quirúrgica, los antibióticos ingresan por difusión. Aquí tenemos un beta-lactámico. Yo aquí pongo de ejemplo oxaocefazolina. Busca una proteína unidora de penicilina que se llama la PBP2, la proteína unidora de penicilina 2. ¿Sí? Esta es una enzima transpeptidasa que participa en el entrecruzamiento del peptidoglicano. Entonces, cuando esa bacteria es tratada con un beta-lactámico y bloquea esta PBP2, la bacteria muere porque la síntesis de la pared celular no continúa. Entonces, son antibióticos bactericidas por definición. Entonces, miren ustedes este ejemplo aquí de su propia clínica. Entonces, acá ustedes les están informando en Staphylococcus aureus. Ustedes buscan la oxacilina, en este caso Dios resistente. Este es el antibiótico más importante porque ahí vamos a saber que ese estafilococo es resistente a la meticilina, es decir, no se puede utilizar ningún beta-lactámico. Pero en el caso de que la oxa fuera sensible, ustedes podrían utilizar oxacilina, 2 gramos cada 4 horas en adultos, o cefazolina sin ningún problema. Uno también mira otros antibióticos, vancomicina, casi siempre debe ser sensible. Si esto es tejido blando, hay que mirar clindamicina también. Cipro, si esto es de hueso o articulaciones, porque Cipro es una opción para desescalar el paciente y mandarlo vía oral a la casa. Daptomicina en algunas bacterias, pero creo que en el Ecuador no hay dapto. Linezolid sí hay, y linezolid puede ser una opción para neumonías bactérias, neumonías localizadas o infecciones profundas del tejido blando en pacientes que tienen falla renal, en los cuales no se puede utilizar vancomicina. Entonces, las reglas de experto. Cuando esos estafilococos son sensibles a la oxa, y ya ustedes me cuentan ahorita en la discusión qué opinan. Nosotros no recomendamos reportar bencilpenicilina. No es el tratamiento de primera línea en Latinoamérica. La verdad, yo preferiría que no se usara bencilpenicilina o penicilina cristalina, si le quieres decir así, o benzatínica, para manejar a la licenciada Diana una prueba confirmatoria que es absolutamente sensible a ese estafilococo para poderla usar. Lo contrario, preferiría no hacer. Reportar la oxacilina siempre. Hay que incluir, Diana, un pie de página que diga que la sensibilidad es cruzada con otros betalactámicos. Entonces, oxacilina, 2 gramos cada 4 para la mayoría de infecciones. Pero ¿qué pasa si es ortopedia? ¿Qué pasa si es tejido blando? Muchos ortopedistas o muchos médicos van a querer utilizar, por ejemplo, cefazolina y funciona. Entonces deberían ahí incluir eso en el informe. Ceftarolina, que es una molécula nueva que está disponible en algunos países y se puede probar con los automatizados. Si la bacteria es sensible a la oxa, no tendría ningún sentido de dar ceftarolina, porque el costo es un antibiótico muy parecido a ceftriaxona. Bien puede seleccionar gram negativos resistentes en el intestino de ese paciente, así que yo ceftarolina no lo informaría. Las fluoroquinolonas, cipro y levofloxacina, que la gran diferencia entre cipro y livo es la vida media del levo, que usted la puede dar una vez al día. Sobre todo aquí en Colombia se utilizan para hueso y articulación. Entonces, generalmente usted hospitaliza al paciente 1 o 2 semanas y luego lo manda vía oral con cipro oral. Pero para otras infecciones, por ejemplo, pulmón, sangre, etcétera, pues definitivamente no se emplean y no se informan. Rifampicina, ¿para qué sirve en estafilococo? Para infecciones que involucran prótesis o material de osteosíntesis. Entonces, paciente que tiene una infección articular y tiene allí un reemplazo articular de rodilla o tiene un reemplazo articular de cadera, allí se le da el antibiótico y se adiciona rifampicina por su efecto que tiene
sobre las biopelículas. Entonces, por eso se utiliza. Ojo con rifampicina. Rifampicina no se debe emplear en monoterapia nunca. Rifampicina, ojo con los pacientes que ustedes tienen también bastante tuberculosis en el Ecuador. Pues estoy loco, no, si hay tuberculosis en el Ecuador. Entonces hay que tener cuidado porque pues, el uso excesivo podría llevar a más selección de resistencia. Y tercero, ojo con la toxicidad hepática y con las interacciones de rifampicina. Ahora, daptomicina, linezolid y vancomicina. Yo no los informo si la bacteria es sensible a la oxa. ¿Por qué? Porque el tratamiento de elección es un betalactámico. Salvo que usted me diga, profe, lo que pasa es que este paciente que yo tengo tiene falla renal. Es alérgico a los betalactámicos. Entonces hay que buscar opciones, definitivamente hay que buscarlas. Pero si el paciente no es alérgico a los betalactámicos, dapto, linezolid y vancomicina deberían quedar restringidos. ¿Qué pasa con los aminoglicósidos? La única indicación que tienen por la ITSA es infecciones endocarditis, principalmente de válvula protésica, donde se da genta asociado a otro antibiótico. Pero ya tenemos mejores opciones que dar gentamicina por periodos tan largos. Entonces, la verdad, solo si ustedes lo tienen por protocolo, valdría la pena informar. Clindamicina siempre debe ir en el informe. Hay que mirar que eritromicina sea sensible o el test D sea negativo. Clinda es excelente para piel, tejido blando, hueso también funciona. No se puede dar por mucho tiempo porque da diarrea, pero es una muy buena opción. Y trimetropin sulfa también hay que informarlo siempre. Trimetropin para hueso también funciona, para tejido blando funciona muy bien. En pacientes que, por ejemplo, tienen riesgo de clostridioides difíciles, en pacientes digamos, donde no se puede usar un beta-lactámico oral, trimetropin sulfa, si el paciente no es alérgico a las sulfas, es una buena opción. Ahora, en el estafilococo resistente, queridos doctores, ¿qué es lo que pasa? Esa PVP que yo les contaba como un cuadrado aquí, la pinto ahora como un triángulo, porque lo que hace la bacteria es mutar ese sitio donde actúa el beta-lactámico y de esa manera sobrevive. Allí el antibiótico no la reconoce y prácticamente se vuelve resistente a todos los betalactámicos. Así que la única opción que queda es ceftarolina, de resto ningún otro. Oxa no se puede usar, cefazolina no se puede usar, y eso la doctora Espinosa lo va a determinar en el laboratorio a través de los sistemas automatizados. Ustedes van a ver el reporte como oxacilino resistente, como el que les mostraba yo hace un momento. Entonces, en esos estafilococos resistentes hay que informar la oxacilina como resistente, incluyendo una nota para que nadie utilice betalactámicos excepto ceftarolina si ustedes lo tuvieran disponible. Ahora, no se reporta genta, se reportan quinolonas cuando es indicado. Por ejemplo, ya habíamos discutido infección osteoarticular, rifampicina solo para infecciones con prótesis o material de osteosíntesis, pero se da combinado. Ceftarolina, banco, dapto y linezolid. ¿Cuándo? De acuerdo con el sitio de infección. Linezolid, ¿para quién? Piel y tejido blando. Sobre todo cuando es una infección localizada, sobre todo cuando el paciente no puede recibir, por ejemplo, banco por falla renal o intolerancia o alergia. ¿Sí? Linezolid no debe ir en bacteremia primaria ni en endocarditis. Yo sé que ustedes no tienen dapto, entonces muy seguramente a veces lo han usado, pero no tienen la indicación para endocarditis. Daptomicina, ojalá lo tengan muy pronto. Ese sí se utiliza en bacteremia primaria, endocarditis e infección profunda de tejidos blandos. Daptomicina no se puede usar en pulmón porque es inactivado por el surfactante pulmonar. Vancomicina debe ir informado en todas las infecciones causadas por estafilococo resistente a la oxacilina. Hay que tener en cuenta las limitaciones de vancomicina, ¿no? Pobre penetración a veces en el pulmón, el problema de la toxicidad renal, el problema de los niveles y digamos, la predicción de la exposición del paciente a la vancomicina no es fácil, pero vancomicina definitivamente es un arma que hay que seguir utilizando. Y ceftarolina en estafilococo resistente a la oxa, aislados de pulmón, tejido blando, sangre u otras muestras bajo solicitud principalmente de los infectólogos. Ceftarolina no se puede utilizar, por ejemplo, en estafilococo epidermidis. Estafilococo epidermidis generalmente, la mayor parte del tiempo significa contaminación, pero si toca darle tratamiento a estafilo epidermidis, vancomicina en las infecciones, por ejemplo, como bacteremias, es una de las opciones que más se utiliza y funciona bastante bien. Bien. Entonces aquí les hice un resumen del tratamiento. Desde el estafilococo resistente a la meticilina, ¿qué se utiliza? En bacteremia, vancomicina, tiene la dosis de carga cambió, ahora es de 20 a 35 miligramos por kilo, para tener un área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria de 400 a 600 miligramos hora litro.
Dapto es otra opción, ceftarolina es otra opción, aunque es off-label para bacteremia primaria. En neumonía, banco, linesolido, ceftarolina. En tejido blando o hueso puede ser banco, dapto, linesolid, ceftarolina, clinda o trimetoprim. Y ya cuando toque descalarse a vía oral, pues ustedes tendrían la opción de clinda, trimetoprim, linesolid, doxy o ciprofloxacina. Aquí la verdad en Colombia no se utiliza doxiciclina. No nos gusta, no están en las guías, de verdad creemos que hay mejores opciones para tejido blando y hueso. Pasando a enterococo, vamos a hablar de este grupo de bacterias un poquito. Este es un ejemplo de lo que ustedes tienen en sus clínicas de enterococo fecalis. Fíjense ustedes que en enterococo, sobre todo fecalis, pero también ocurre con Physium, el primer antibiótico que vamos a buscar es ampicilina, ¿sí? Entonces, este antibiótico es clave porque es el tratamiento de elección. Aquí lo que podemos hacer sería, muy seguramente, Diana, conversar con Phoenix, a ver si podemos retirar algunas cefalosporinas. Recuerden que en enterococo cefalosporinas no se deben emplear. Cipro es una opción en enterococo, sobre todo para ciertas infecciones. Lo que nosotros vemos con enterococo en Colombia es mucha prostatitis. Entonces, Cipro para hombres con infecciones como, por ejemplo, prostatitis crónica puede ser una alternativa. También miramos vancomicina, en este caso estaba sensible. También miramos en enterococo gentamicina de alta carga, está sensible. Daptomicina está sensible. Linezolid también lo miramos. Si es, por ejemplo, una infección urinaria, una cistitis, que también es frecuente, nitrofurantoína o norfloxacina también son opciones. Entonces, eso es muy importante considerar cuando hablamos de enterococo. Entonces, aquí les resumo el manejo de enterococo. Si la especie es fecalis, el tratamiento de primera línea es ampicilina o ampicilina sulbactam. Ampicilina de dosis es 2 gramos cada 4 horas en adultos y ampicilbactam sería 3 gramos cada 6. El sulbactam no le adiciona ninguna ventaja a la ampicilina sobre enterococo. La razón por la que la pongo es porque hay hospitales donde no hay ampicilina sola en ampolla, tienen es combinada con sulbactam. Entonces, pues se puede utilizar también. En infección intraabdominal complicada, piptazo, si la especie es fecalis, también se podría utilizar, sobre todo porque en enterococo fecalis se puede encontrar en infección intraabdominal complicada causando peritonitis terciaria, que es lo que más se ve. Además de la ampicilina, en esas infecciones graves hay que adicionar ogenta. Aquí la dosis 3 a 5 miligramos, ya en el PROA se utiliza 1 miligramo por kilo cada 8 horas. La otra opción es ceftriaxona. Pero cuando ustedes tengan bacteremia, endocarditis o infecciones graves, una pielonefritis con bacteremia, se da la ampicilina, pero se le adiciona ogenta o ceftriaxona. Ya en infecciones urinarias localizadas, nitrofurantoína, fosfo o cipro son excelentes opciones. En el caso de Physium, es diferente. Si en el antibiograma usted ve sensibilidad a la AMPI y se puede adicionar gentamicina. Aquí en el Physium, ceftriaxona no está indicado. Si ya hay resistencia a la vancomicina, a ustedes les tocaría daptomicina con otra cosa. Y si no hay acceso a daptomicina, linesolido, tigesiclina. O combinaciones de medicamentos, porque la verdad no... El enterococo banco resistente no hay muchas opciones, pero tengo entendido que en la Clínica Santa Ana este no es un problema, gracias a Dios, porque si no tendrían dificultades en el manejo. Entonces, en esos enterococos resistentes a la vancomicina, uno reporta AMPI y penicilina sin supresión. La resistencia a lactámicos en enterococo faecium es mediada principalmente por modificaciones en las PBPs. Hay que reportar las quinolonas cuando se consideran las mejores opciones, como lo mencionaba yo, prostatitis. Gentamicina de alta carga es una alternativa, sobre todo para infecciones sistémicas. Hay que darlo combinado con un beta-lactámico. Hay que darlo con supervisión. Recuerden que los aminoglicósidos, la toxicidad renal y ótica puede ser importante. Aquí en Colombia, la streptomicina está reservada para tuberculosis. No sé cómo sea el caso del Ecuador, pero hay que tratar de dejar streptomicina para tuberculosis. Y en el caso de banco daptolina sólida, hay que siempre informarlos. Se sugiere implementar siempre los puntos de corte de CLSI para daptomicina. Ojalá lo tengan muy pronto disponible. Pasemos a hablar de gram negativos, que es tal vez uno de los grupos más problemáticos ahorita. Ustedes tienen el Ecuador, y lo digo con mucha franqueza, con mucho cariño, pero soy muy directo. De las tasas más altas de producción de BLES, de betalactamasas, en Latinoamérica, el Ecuador.
Yo podría decir Ecuador y Perú, más que nosotros, curiosamente. Y eso que somos países hermanos y nos compartimos muchas cosas. Miren, masas de espectro extendido, llamadas BLES, por ejemplo, y hay dos de de Budov y Medeiros, y tienen la capacidad de hidrolizar las aminopenicilinas, como ampicilina y amoxicilina, y sus combinaciones con inhibidores, cefalosporinas de todas las generaciones, monobactams como el astronam, y tienen una actividad variable sobre ceftolozano tazobactam y sobre piperacilina tazobactam, que tal vez este es uno de los antibióticos más empleados ahorita. No tienen actividad hidrolítica sobre las cefamicinas, pero en Latinoamérica no hay cefamicinas endovenosas. Carbapenems, Erta y Mimero son opciones que se pueden usar, ni tampoco los nuevos antibióticos que vienen como Avibactam, Relebactam y Beiborbactam. Entonces, ¿cómo yo sé o identifico que puedo estar frente a una beta-lactamasa de espectro extendido? Por ejemplo, en una E. coli o en una Klebsiella, ¿sí? El antibiótico clave aquí, queridos doctores, es ceftriaxona. Así de seguro. Si usted tiene una E. coli o una Klebsiella resistente a la ceftriaxona, algo tiene esa bacteria. O tiene un BLE, o tiene una carbapenemasa más poderosa, pero generalmente es una muy buena prueba tamiz o de screening para encontrar esos mecanismos. Entonces uno sigue mirando. Y hay diferencias entre las especies. Si uno mira aquí esta foto de esta Klebsiella, ustedes ven que cefepime es sensible, cefoxitina también, ceftazidima. Ceftriaxona sí es resistente, ciproresistente, carbapenems, dorierta son sensibles, piptazo es resistente, ampicsulbactam es resistente. Entonces, aquí en este paciente, muy seguramente este paciente se va con meropenem o ertapenem. Caso contrario de esta E. coli, cefepime da sensible, cefoxitina da sensible, ceftazidime da sensible, ceftriaxona da resistente, ciproresistente, da sensible a los carbapenems, piptazo. Miren qué curioso, inclusive ampicilina sulbactam da sensible. Hay que tener cuidado, por eso la doctora Diana, la licenciada Diana Espinosa, hace las pruebas de beta-lactamasa de espectro extendido para darles a ustedes una alerta, porque esto no se puede usar. Eso es una cosa ahí del automatizado, pero en vivo a un paciente no se le puede dar ampicilbactam si hay una BLE o ceftazidime porque la posibilidad de fallar es muy alta. Aquí está un reporte de los que ustedes también ven en su clínica. Miren ustedes esta E. coli productora de BLE de un urocultivo. Fíjense que es sensible a la micacina, es amoxiclaulánico sensible, pero es ampicilina resistente. Cefasolina también, cefepime sensible, cefoxitina sensible, ceftriaxona resistente, que yo les contaba que es muy buen marcador, cefuroxime resistente, cipro resistente, ertapenem sensible, genta intermedio, INI sensible, LIVO resistente, mero sensible, nitrofurantoína sensible, norflor resistente, piptazo sensible, tetraciclina sensible, trimetoprim resistente. Así es como uno generalmente ve estas bacterias. ¿Qué harían ustedes o qué podrían hacer ustedes desde el punto de vista terapéutico? Pensemos, si esto es una cistitis en una mujer, nitrofurantoína. Funcionaría muy bien, sin problema. ¿Sí? Ahora, ya si no se puede con nitrofurantoína por molestia, por intolerancia, fosfomicina puede ser una alternativa, trometamol. Sí, esas generalmente las opciones que se utilizan en Colombia. Si esto es una infección urinaria complicada donde toca hospitalizar al paciente, pensemos, si esto es un paciente estable que está en salas de hospitalización general, como decimos aquí en Colombia, en pisos, no en la UCI, sino en pisos, tienes varias opciones. Generalmente aquí en Colombia, ertapenem será la primera línea. ¿Sí? Piptazo no. Piptazo hay que tener cuidado porque hay reportes que muestran falla. Yo ahorita les voy a dar algunos consejos con piptazo a pesar de la sensibilidad. Tendría que ser que, pero digo yo aquí a mis estudiantes de infectología, tendría que ser un paciente 0 kilómetros, muy estable, solo foco urinario, que tú ya lo lleves con piptazo y vaya mejorando, listo, pues termíneselo. Pero generalmente se prefiere un carbapenem, ertapenem es una opción en ese paciente estable. Y en el paciente de la unidad de terapia intensiva será definitivamente meropenem la mejor opción. Pero sí, lo que se hace aquí en el PROA es se le da meropenem 2-3 días y una vez el paciente se estabiliza, se baja a ertapenem para tratar de disminuir el espectro antiseudomona. El laboratorio hace múltiples pruebas para detectar esas beta-lactamasas de espectro extendido, que es lo que hace la licenciada. Hay pruebas de doble disco combinado, de sinergia, de ITES, métodos colorimétricos, agares cromogénicos, inmunoensayo o los automatizados. En general, cualquiera de esos métodos tiene un desempeño aceptable
para detectar las BLES y la licenciada Espinosa les coloca a ustedes una nota de que esa bacteria produce una BLE. Otro punto que es muy importante, quiero acá devolverme aquí sobre este antibiograma. Ya ve cuáles son los antibióticos que probaban las bacterias. Me pasa con mucha frecuencia aquí en Colombia que la gente dice, mira, pruébale, no sé, ácido analídíxico. Ya no tiene sentido, porque ya es resistente a la cipro. Además, ácido analídíxico sería solo para cistitis, tienen los mismos efectos secundarios. Entonces, hay muchos antibióticos que la gente tiene todavía dentro de su práctica clínica que a veces no se prueban o porque se pueden deducir de otros o porque definitivamente no están indicados para ese manejo. ¿Qué es lo que pasa con Piptazo? Para este año 2022, la CLSI de los Estados Unidos cambió los puntos de corte del antibiótico piperacilina tazobactam y ahora nosotros vamos a tener un punto de corte de sensible menos de 8, sensible dosis dependiente de 16 y resistente mayor de 32. ¿Qué significa ese sensible dosis dependiente? Que usted tendría que dar 4.5 gramos cada 6 horas, que es la dosis de pseudomonas, en 3 horas de infusión o 4.5 gramos cada 8 horas en 4 horas de infusión en pacientes que tengan función renal normal. A mí esto me aterra por los genéricos que tenemos en Latinoamérica. Así de franco se los digo. O sea, colocando infusiones de 3 o 4 horas con un antibiótico que no sea muy estable, me parece un poco arriesgado. Y me ocupa comprar algunos clínicos en población de esas E. coli que tienen BLES van a llamarse ahora sensible dosis dependiente, casi 40%, eso es muchísimo. Entonces, ese concepto hay que manejarlo con bastante precaución. Entonces, queridos doctores, ¿cuáles son las reglas de experto para bacterias productoras de BLES? Hay que reportar o suprimir como resistente las aminopericilinas, ampicilina o amoxicilina y sus combinaciones con inhibidores. Reportar como resistente o suprimir cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Puede ser que in vitro luzcan sensibles, pero in vivo no se pueden usar. Hay que reportar con precaución Piptazo en aislamientos urinarios de E. coli y Klebsiella que tengan una prueba positiva de BLE. Yo lo informo si la SIN es menor de 8, pero yo no lo informaría si es bacteremia o neumonía. Ustedes tienen en su comité de infecciones de la Clínica Santa Ana discutir qué se va a hacer con ese antibiótico. Reportar los carbapenems, siempre hay que reportar ertapenem y meropenem. Suprimir ceftolozano tazobactam. Ceftolozano ahorita no lo hay en Latinoamérica, pero estaría llegando más o menos hacia después de marzo. Pero este antibiótico con las BLES, la verdad, no se va a utilizar mucho. Va a ser más que todo para pseudomonas. Suprimir la colistina. Faltaba más que alguien diera colistina para una BLE. Y créanlo o no, aquí en Colombia ha pasado. Imagínense usted dando ese antibiótico que daña los riñones para una bacteria que se puede tratar con un betalactámico. Reportar septacidemia y Vivactam únicamente si el paciente ha estado en tratamiento con septacidemia y Vivactam o está en curso. Si no están recibiendo septacidemia y Vivactam o el paciente no registra en la historia que lo ha recibido, yo no lo informaría. Ese antibiótico es nuevo y hay que dejarlo reservado para las carbapenemases. Hay que reportar antibióticos suplementarios como aminoglicósidos, fluoroquinolonas, trimetoprim, fosfomicina, etc. Yo les hice aquí un resumen del tratamiento. Pues ya es simplemente unas ideas, ustedes lo manejan muy bien, eso es decisión médica, pero aquí les hice este resumen. Si es una cistitis y hay una BLE, ¿sí? El tratamiento puede ser fosfomicina o nitrofurantoína. Yo aquí pongo que la dosis es cada 6 horas, pero lo que uno ve generalmente es que el paciente lo suspende porque hace dolor de estómago y molestia, entonces se puede dar mínimo cada 8 horas, ¿sí? Eso es lo que se ha hecho aquí de cambio, pero funciona y se da por 5 días. Terapia dirigida por antibiogramas. La licenciada Espinosa le muestra a usted que es sensible. Trimetoprim funciona muy bien. O Cipro o Norflo. Pero si es sensible a trimetoprim, aquí en Colombia, trimetoprim va primero. Pero tiene que ser sensible. Infección urinaria complicada con estabilidad hemodinámica, la primera opción será ertapenem. Si no hay la opción de ertapenem o el paciente, por ejemplo, tiene una hipoalbuminemia importante, menos de 2, meropenem.
Piptazo es una opción, pero es solo con mucha precaución, lo que les digo, en un paciente muy estable. Amikacina es una alternativa, pero por un tiempo corto. No le vas a dar 7 días de amikacina, me refiero a que da generalmente más o menos 2 a 3 días y luego se pasan al betalactámico, pero ese aminoglicósido funciona. Infección intraabdominal complicada con estabilidad hemodinámica, ERTA, Homero, tigecyclina funciona, es una buena opción. Piptazo también funciona, sobre todo si hay inóculo removible, paciente que puedes limpiar con cirugía. Y ceftolozano solo si es una infección que involucre, además de esa E. coli o Klebsiella, Pseudomonas. Si no, la verdad no valdría la pena. Paciente grave en shock séptico, meropenem o imipenem. Y luego miren la posibilidad de escalarse. Ahorita al final me cuentan si están de acuerdo o si hacen otra cosa. Bueno, me cuentan ahorita qué opinan. Bacterias productoras de AMC, vamos poniendo los más dramáticos. Entonces, este grupo de bacterias, gram negativas, miren el acrónimo, producen una enzima que se llama AMC, la tienen en el cromosoma, en el corazón de la bacteria, que fácilmente lo pueden expresar. Y está fundamentalmente en Aeromonas, Morganella, Proteus vulgaris, Providencia, Citrobacter freundai, Enterobacter, Edwardziella, Serratia, Hafnia y Klebsiella aerogenes. ¿Qué es lo que pasa con esas bacterias productoras de esta enzima, de esta beta-lactamasa? Pensemos en un paciente con una infección intraabdominal, que es un inóculo grande, que es una peritonitis generalizada. Y ustedes le dan a ese paciente ceftriaxona metronidazol. El paciente tiene en esa infección intraabdominal bacterias sensibles, que aquí están pintadas con azulito, y algunas ya resistentes, que aquí están pintadas en amarillo. Entonces, cuando usted le pone ceftriaxona a esa bacteria, a ese Enterobacter cloaci, vamos a poner de ejemplo, pareciera que el paciente va mejorando, ¿sí? Sobre todo en ese paciente que tiene inóculo removible, que usted lo pudo lavar, lo pudo operar. Pero en el paciente que no lo puedes lavar porque tiene el abdomen congelado o tiene un absceso que no has podido drenar y usted le da ceftriaxona, lo que pasa es que matas de nuevo la población sensible y comienzan a predominar las resistentes. Entonces, lo que ocurre generalmente es que estas bacterias mutan durante el tratamiento y de ser sensibles a ceftriaxona pueden volverse resistentes durante el tratamiento, durante la terapia. Y eso ocurre con ciertas especies más que con otras. Miren, aquí está Klebsiella aerogenes. Si uno la mira de manera panorámica, fíjense que inclusive es sensible a cefazolina, pero aquí el experto lo pone como resistente. Miren que ceftriaxona es sensible. Miren que piptazo también. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve esta Klebsiella aerogenes y usted dice, bueno, démosle ceftriaxona. O no, démosle piptazo. Y podría fallar durante el tratamiento. Aquí el único antibiótico, digamos, que podría utilizarse del grupo de las cefalosporinas con mayor tranquilidad sería cefepime, como ya les voy a mostrar en un momentico. Entonces, ¿cuáles son las reglas de experto? Para Enterobacter cloaci complex, Citrobacter freundai y Klebsiella aerogenes de cualquier foco, pulmón, orina, tejido, líquido abdominal, lo que tú quieras. Hay que suprimir o reportar como resistente a antibióticos que tengan resistencia intrínseca, como las aminopericilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación y cefoxitina. Hay que suprimir o reportar resistente al resultado de ceftriaxona, cefotaxime, ceftazidime y también de la astrona. Hay que suprimir o reportar piptazo ¿en dónde? En bacteremias, en neumonías, en infecciones intraabdominales complicadas, sobre todo cuando el inóculo no es removible. Y se informaría solamente para infecciones urinarias en pacientes no críticos que tengan una concentración mínima inhibitoria bajita y de acuerdo con lo que el comité de su clínica decida. Aquí en Colombia solo infecciones urinarias. Cefepime es la cefalosporina más importante y se puede usar. ¿Qué es lo que no me gusta? Cefepime toca darlo 2 gramos cada 8 horas. Nosotros hemos tenido acá con ciertas marcas algunos problemas de pacientes que hacen encefalopatía, esa es la realidad. Y la concentración mínima inhibitoria, ese numerito, miren que aquí sí es importante, debe ser menor de 2. Se mira cefepime y busca que ese número sea menor de 2, 1, 0,5, lo que tú quieras, y se puede dar ese antibiótico y puede funcionar. Hay que reportar los carbapenems, ertapenem, imipenem, meropenem, ceftolozano y ceftaibactam no van allí, y hay que informar otros antibióticos suplementarios como aminoglicósidos, quinolonas, etc. Para las otras especies, ¿qué pasa con Serratia, Morganella y Providencia?
Suprimir o reportar antibióticos con resistencia natural, como las aminopenicilinas, cefalosporinas de primera y segunda y cefoxitin. Suprimir o reportar como resistente las de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidime y elastronam. Cefepime se puede informar con la SIM, piptazo también se puede informar, debe dar menor de 8 para poderlo informar. Se reportan también los carbapenems para estas especies, se suprime ceftolozano y ceftazimia y bactam, y también nosotros informamos otras moléculas como quinolonas, aminoglucósidos, trimetoprim. En este grupo hay que reportar colistina como resistente y nitrofurantoína también. Ahora, enterobacteriales productores de carbapenemasas. ¿Qué es esto? Son enzimas mucho más poderosas que las que vimos anteriormente. Estas son enzimas que se adquieren en los bacilos gramnegativos a través de plásmidos y le confieren a la bacteria la capacidad de ser resistente a las penicilinas como AMPI y amoxi y sus combinaciones con inhibidores, como ampicilbactam, amoxiclaulánico y piptazo. Cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y ceftolozano tazobactam. Monobactámicos como astronam, excepto las metalo, carbapenems en grado variable, pero también los hidrolizan, ertaim y meroidori, y son inhibidas por avibactam, que es la única opción que tenemos en Latinoamérica. Ustedes lo tienen disponible también en Ecuador, nosotros en Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, etc. Taniborbactam, este todavía no ha llegado al mercado. Yo le ruego a Dios y todos los santos allá en Cuenca, cuando vaya me pongo de rodillas en las iglesias, a ver si pronto llega taniborbactam a Latinoamérica, que es una molécula excelente. Y relebactam, beiborbactam y nacubactam también pueden ser inhibidores de ciertas carbapenemasas. Miren esta Klebsiella. Miren esto tan terrible. Es resistente a las de tercera generación, ¿sí? También a las de cuarta generación de las cefalosporinas. Y miren los carbapenems. Ertapenem resistente, meropenem resistente, piptazo resistente. ¿Qué le vas a dar a un paciente con una Klebsiella de este tipo? A veces toca combinaciones y sumar varias cosas, pero la verdad la posibilidad de no lograrlo es muy alta y la mortalidad es muy alta. Las carbapenemasas tienen perfiles hidrolíticos distintos. Cuando yo empecé a ver carbapenemasas en Colombia, eso es historia patria, como en el año 2005, eran así, resistentes a todo. Pero ahora no, a veces se hidrolizan unos sí y otros no. No existe una prueba 100% sensible y específica para detectarlas todas. Su captura y su diferenciación está condicionada por la capacidad de los recursos del laboratorio. Entonces siempre piensen ustedes, y me encanta aquí, la verdad los felicito, que el área administrativa y el área médica, la dirección, estén acá, porque hay que fortalecer las capacidades diagnósticas de su clínica. Si no hay diagnóstico, estamos perdidos. Y ese ha sido el gran talón de Aquiles de Latinoamérica. La coproducción de enzimas, que es lo que se está viendo en varios países, que la bacteria es capaz de producir muchas beta-lactamasas al tiempo, dificulta su detección y a veces se requieren métodos mucho más sofisticados como inmunensayo o PCR. El subdiagnóstico tiene importantes repercusiones clínicas y además epidemiológicas. ¿Por qué debemos buscarlas? A través de la licenciada Diana Espinosa, que presta ese servicio de diagnóstico, porque se asocian con mayor mortalidad, ¿sí? Detectarlas apoya su contención en la clínica Santa Ana. Por ejemplo, si en terapia intensiva tenemos una Klebsiella resistente a meropenem y todo lo demás, entonces Diana genera rápidamente la alerta para que ustedes desde control de infecciones aíslen al paciente y no se vayan a llenar de esa Klebsiella. Miren, se los juro, después es muy difícil de sacarla de la clínica. Aquí hay hospitales en Colombia, tengo que decirlo, que tienen brotes que nunca han podido controlar. Entonces, ¿qué pasa? Son bacterias clonales. La misma Klebsiella, la célula madre, todas las hijas nacen gemelas, igualitas a la mamá, con el mismo mecanismo y se dispersan por todo el hospital. Hay diferencias entre ellas respecto al tratamiento. Hay unas que responden mejor al beta-lactámico. Y el uso de nuevos inhibidores depende del tipo de enzima, sobre todo cuando hay estas KPC o estas metaloenzimas que estamos viendo en Latinoamérica. Miren esta Klebsiella que ustedes probablemente han podido ver también en su clínica. Es una Klebsiella pneumoniae de una secreción. Es sensible a micacina, es resistente a ampicilina, ampicilbactam, cefasolina, cefepime, ceftazidima, ceftriaxona, cipro, ertapenem, es imipenem sensible, meropenem resistente, piptazo intermedio, tijeciclina sensible. Aquí vienen los problemas. Porque darle imipenem, por más de que se vea sensible, no quiere decir que la bacteria va a responder. Lo que nosotros vemos es que rápidamente ella puede buscar otro mecanismo para volverse resistente.
Entonces habrá que pensar en una combinación, ahorita lo vamos a discutir, entre meropenem o aminoglicósido, si es una infección intraabdominal, tal vez la adición de tigeciclina con meropenem, o si es una bacteremia o una neumonía, definitivamente septacemia y Bactam sería la mejor alternativa. En las pruebas de detección, ahora en la discusión Diana me cuenta, pero generalmente tienen pruebas fenotípicas de captura o de diferenciación, pruebas inmunocromatográficas que se han vuelto sumamente de moda, hay que preguntar con CIMET en Ecuador si lo están distribuyendo, no lo tengo claro, y pruebas moleculares de PCR, que es lo que hacemos acá en Bogotá para tratar de buscar el mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias. Entonces, terapias que a ustedes les interesa saber cuando uno tiene estas Klebsiellas y se enfrenta a este tipo de microorganismos. Si yo pudiera decir, eso serán terapias antiguas. Entonces, combinaciones de antibióticos. Dependerá si el paciente está estable y dónde está la bacteria. Por ejemplo, en pulmón y sangre, aquí se utilizaba meropenem, colistina o polimixina B. Digo se utilizaba porque ahora tenemos los nuevos antibióticos. Pero hay que decirlo con toda franqueza, hay hospitales que nunca les llegaron los nuevos y siguen con los viejos. Entonces, meropenem, colistina, si es una infección urinaria, meropenem, amicacina también funciona. Si es intraabdominal, meropenem, tigeciclina. Y en el caso de las metalo, meropenem se reemplaza por astronam y se da otra cosa. Y en los pacientes choqueados se daban hasta 3 o 4 antibióticos, que eran meropenem, colistina o polimixina B o fosfomicina más tigeciclina. Y eso era lo que se estaba empleando, combinaciones de antibióticos. ¿Sí? Entonces, Ceftazidimia Vivactam es un nuevo antibiótico que está disponible también en el Ecuador. No sé si en Cuenca ya lo están usando, pero al menos en Quito y Guayaquil se usa. Es una cefalosporina de tercera generación con espectro antiseudomona unido a la Vivactam, que es un nuevo inhibidor no betalactámico que inhibe las betalactamasas de espectro extendido, las AMC, las carbapenemasas. Hay una que se llama KPC, que viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, y las OXA48. No inhibe las metalo, excepto si se combina con astronam. No es activo frente a Cinetobacter baumannii, la dosis en adultos, 2.5 gramos cada 8 horas en 2 horas de infusión, y está aprobado para infección urinaria complicada, incluyendo pielo intraabdominal con metronidazol, neumonía bacteriana intrahospitalaria y asociada al ventilador, e infecciones en donde no existan otras alternativas de tratamiento. En todos los estudios, Ceftazimia y Bactam ha logrado mostrar menor mortalidad que dar combinaciones con colistina, polimixina B, aminoglicósidos, tigeciclina, etc. Este antibiótico es muy potente y es una de las primeras opciones que ya en Colombia se está utilizando de forma masiva. Cuando ya tengan ustedes, y esto les voy a dejar aquí de recuerdo, cuando ya tengan ustedes este antibiótico disponible en su farmacia para uso clínico y tengan esas gram negativas resistentes a carbapenems, dependerá mucho del tipo de enzima. Si es una KPC, Ceftazimia y Bactam. Si es intraabdominal, hay que adicionarle cubrimiento antianaeróbico, porque estas cefalosporinas no cubren anaerobios. Entonces ahí la adición es metronidazol o tigeciclina. Y será decisión del tratante, o del intensivista, o del internista, o del infectólogo, quien maneje esos pacientes, si la adición a amicacina o fosfomicina. Esta ya será decisión del especialista. En la OXA48, que es otro tipo de carbapenemasa, Ceftazimia y Bactam también es la opción, pero podrías tener la alternativa de darle Ceftazimia y Bactam unos 4 a 5 días y bajarte a cefepime, si es sensible. Si Diana lo reporta como sensible. Y en las metalo, ahí sí, como decimos los colombianos, de malas. Toca dar una combinación de astronam, Ceftazimia y Bactam. Y una vez llega el antibiograma, si es astronam sensible y ustedes lo consiguen en Ecuador, astronam con otra cosa puede ser la opción. Si astronam es resistente, toca seguir dando esta combinación, desafortunadamente. Pero eso es lo que se está haciendo. Bien. Entonces, para todas las carbapenemasas hay que suprimir ampicilina, amoxicilina, ampisulbactam, amoxiclaulánico, piptazo, cefalosporinas de primera, segunda y tercera, ceftolozano y ertapenem. Para KPC, suprimir o informar como resistentes cefepime y astronam, informar imipenem y meropenem con la CIN, pero incluir una nota que existe la presencia de la carbapenemasa, tamizar e informar ceftazimia y Bactam. Para las metalo, tamizar e informar astronam con la CIN, suprimir o informar como resistentes cefepime y ceftavibactam, informar IMI y mero con la CIN, proponer una nota en el informe de que existe una carbapenemasa, y si astronam es resistente hay que decirle al comité, este paciente probablemente requiere una combinación con ceftazimia y Bactam y astronam.
se colocan al tiempo, ¿no? Se infunden al mismo tiempo. Para la SOXA48, cefepime puede ser una alternativa si la cima es menor de 2 y si otras carbapenemasas fueron descartadas. Suprimir o informar como resistente el Astronam y tamizar e informar ceftazimia y Bactam. Siempre hay que informar otros antibióticos, tigeciclina, aminoglicósidos, quinolonas, fosfomicina puede ser en algunas urinarias. Si tienen del endovenoso, pues IV también funciona para algunas infecciones. Colistina, pues ahí sí les toca, sobre todo cuando no hay disponibilidad de ceftazimia y Bactam o cuando ya haya alergia o intolerancia o falla terapéutica con ceftazimia y Bactam. Pseudomonas aeruginosa. Miren esta pseudomona tan bonita que muy seguramente ustedes han encontrado en su clínica. Entonces, esta pseudomona es resistente a múltiples antibióticos por resistencia natural, como ampicilina, ampicilbactam, cefazolina, cefoxitin. Aquí también es resistente a la ceftazidima, pero fíjense ustedes que esta pseudomona es también resistente a tigeciclina por resistencia natural, al trimetoprim sulfa, al imipenem, es intermedio para meropenem, y estas pseudomonas podrían tener también carbapenemasas. Aquí el tratamiento se complica un poco más. Muy seguramente toque dar una combinación entre meropenem y otro antibiótico. Habría que mirar tal vez amicacina, tal vez fosfomicina sódica, pero aquí ya las opciones, miren, inclusive cipro resistente, quedan muy pocas alternativas. Entonces, con pseudomona, precisamente con la licenciada Diana Espinosa, trabajamos en una publicación que fue también parte de su tesis de la resistencia de pseudomona. Entonces, hicimos esta tabla, hemos dicho, Diana hizo esta tabla, esa es la verdad, donde resume los antibióticos que no se pueden usar en pseudomona. Nunca se les ocurra. Tómale una foto. Entonces, ampicilina, amoxicilina, ampicilbactam, amoxiclaulánico, cefalosporinas de primera y segunda, ceftriaxona, cefotaxime, ertapenem, perdidos. No se pueden usar en pseudomona. Ninguna de las tetraciclinas. De las quinolonas, ácido analíxico no se puede usar. Clorafenicol tampoco. Nitrofurantoína tampoco, así sea una cistitis, aunque cuántas cistitis uno ve por pseudomona. Y sulfas, trimetoprim-sulfa, tampoco se puede usar en pseudomona. Si uno mira los mecanismos de resistencia de pseudomona, esta bacteria es sumamente sofisticada. Tiene la capacidad de volverse resistente a todo. Entonces miren acá. Ella tiene la capacidad de ser resistente por modificaciones en el sitio blanco, por ejemplo, las quinolonas, donde actúa la cipro y no permite que se una y no funciona la cipro. Beta-lactamasas, tiene AMC también, que es esta, tiene OXA50 y OXA10, aquí la pongo con asterisco porque se ha vuelto una enzima difícil últimamente. Bombas de flujo como cefepime, meropenem y quinolonas, e impermeabilidad, fundamentalmente a través de las porinas que son mutadas y no permiten que pase el antibiótico imipenem al interior de esa pseudomona. Entonces, reglas de experto para pseudomona aeruginosa. Hay que suprimir los antibióticos con resistencia natural que yo ya les conté. Siempre hay que reportar la SIM, el antibiótico con la concentración inhibitoria mínima, para todos los antipseudomona, piptazo, cefepime, astronam, ceftazidime, carbapenems y mimero, aminoglicósidos y ciprofloxacina. Si, por ejemplo, yo tengo cipro resistente y levofloxacina sensible, no se puede usar levofloxacina porque puede fallar. Hay que suprimir la colistina. Si yo tengo un metalactámico sensible, colistina no debe ir en el informe. Fosfomicina en Colombia se utiliza, pero se utiliza combinada, sobre todo en algunas cistitis. Ceftazimia y Bactam y ceftolozano tazobactam solo si las pseudomonas ya son resistentes a los demás metalactámicos. Si no, no se deberían informar. Ceftolozano tazobactam se debe suprimir si Diana ha logrado confirmar la presencia de carbapenemasas. Y colistina, pues ya tocará cuando no haya la disponibilidad de esos nuevos antibióticos. La ITSA ha definido en el año 2020 una nueva categoría para pseudomona que es esta, queridos doctores, DTR. Ahora se van a llamar difíciles de tratar. ¿Qué significa difícil de tratar? Una pseudomona que sea intermedia o resistente a piptazo, ceftazidime, cefepime, astronam, meropenem, imipenem y las quinolonas como cipro y livo. O sea, aquí ya tenemos muchos problemas de tratamiento como es esta pseudomona que ustedes ven aquí en esta foto. Aquí les hice un resumen de la terapia. Entonces,
Se van a burlar de mí, por favor, traten de no burlarse de mí porque yo aquí puse infección urinaria ambulatoria, eso no es una definición. Solo quiero decir es que un paciente con una infección urinaria por pseudomonas que tú puedes tratar en la casa del paciente. A eso me referí. Hay que tener sensibilidad in vitro a cipro, y si cipro es sensible, tableta de 500 cada 8 horas, porque esto no es E. coli, no se puede dar cada 12. O la otra opción, por resistencia o por intolerancia a la cipro, por eventos adversos, sería fosfomicina. Infecciones con estabilidad hemodinámica, cualquiera de los betalactámicos, el que sea sensible y tenga la concentración mínima inhibitoria más baja, igual que en pacientes en shock séptico. Aquí lo importante es tener un muy buen resultado de antibiograma. Ustedes tendrían la opción de adicionar un aminoglicósido si está sensible, o sí, pero si está sensible por un tiempo corto. La verdad, la evidencia reciente muestra que si el betalactámico, mero, piptazo o cefepime es totalmente sensible, no se requiere un segundo antibiótico. Pero habrá que mirar casos individuales donde toque de pronto adicionar. Para terminar mi charla, yo les voy a robar unos 10 minuticos adicionales a Acinetobacter baumannii. Yo sé que no es una de las bacterias, gracias a Dios, y ojalá que sea así. Hay que seguir yendo a las iglesias de Cuenca a rezar que no les llegue Acinetobacter, que es un problema también. Las infecciones por Acinetobacter varían mucho por región geográfica. Yo estuve en reuniones con amigos de Bolivia y amigos del Perú, sobre todo del norte del Perú, ahí cerquita a la frontera con ustedes, donde la tasa de mortalidad era como del 100% por Acinetobacter en los pacientes con COVID-19. Cuando hubo el mayor brote, en 2020, vamos a decir junio, julio, era impresionante. Pacientes llegaba con COVID, se infectaba a los 3, 4 días con Acinetobacter, a los 7 días no había paciente. Y era casi 100%, era una cosa impresionante. Esa es una bacteria capacitada para seleccionar resistencia a todos los antibióticos que usted quiera. ¿Cuáles son las reglas de experto para esta bacteria? Hay que reportarlo siempre, si lo llegan a atender en la clínica Santa Ana, a control de infecciones. Llamar a la enfermera, Diana en eso es muy hábil, por el WhatsApp, como sea, para que ese paciente lo aíslen, le pongan en barreras de contacto si no hace un brote. Hay que reportar todos los antibióticos con espectro anti-Acinetobacter. El más importante, ampicilina sulbactam. Siempre. Pero también hay que informar cefepime, ceftazidime, piptazo, imimero, dori, amica, genta, cipro y tigeciclina. Suprimir ceftolozano y ceftadivactam por resistencia natural. Suprimir o reportar como resistente la astrorama y fosfomicina, ya que se consideran intrínsecamente resistentes en Acinetobacter. Y toca reportar colistina, si ya esos Acinetobacter son resistentes a carbapenems y a la ampicilina sulbactam. Tómale una foto a esto. Esta es la última guía de la ITSA de manejo de gram negativos multiresistentes. Fíjense ustedes las dosis, son mucho más altas de lo que estábamos acostumbrados a utilizar en los comités. Para ampicilina sulbactam, 9 gramos cada 8 horas en infusión de 4 horas. Así que prepárese para la diarrea, pero ni modo, eso es lo que ya se sabe que podría funcionar. Inclusive, si ampicilbactam es resistente in vitro, se aconseja que se dé. También si ustedes tienen una ampicilina sulbactam estable, para no decir de marca, pero digamos estable en infusión, 27 gramos en infusión continua se podrían utilizar al día. Colistina está en la dosis, tigeciclina, miren las dosis, 200 de carga, luego 100 cada dosis, eso es el doble de la dosis del inserto. Minociclina no tenemos endovenosa, polimixina B, ahí está la dosis, y meropenem, ahí está la dosis. Si se va a utilizar meropenem en Acinetobacter resistente a meropenem, tendría que ser como parte de la triple terapia, la terapia combinada triple para esos tratamientos. Pero para mí, el antibiótico más importante sigue siendo ampicilina sulbactam. Yo espero que le hayan tomado la fotico, igual les queda la grabación. Bueno, en resumen, es muy importante la MIC o la SIM y el mecanismo de resistencia. Es muy importante las reglas de experto. Yo estaré en contacto con Diana, que aparte de todo es mi amiga, para seguir trabajando en esto. Y quiero dejarlos con un mensaje. Yo soy más bien actor de drama, dramático. Las bacterias siempre van a encontrar la manera de escapar a los antibióticos, inclusive a los nuevos. Es impresionante, es vertiginoso. Nosotros acabamos de tener una reunión esta tarde por un antibiótico nuevo que ni siquiera ha llegado a Latinoamérica y ya hay resistencia. O sea, eso no, estamos perdidos. Lo que estamos tratando es de mitigarla, de tratar de reducirla, de estabilizarla, pero la resistencia es un fenómeno natural que siempre va a ocurrir. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo me iba pasando un poquito del tiempo.
Entonces, ahora sí estamos abiertos para preguntas, cuéntenme qué opinan y todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias, Germán. Pues el tiempo es lo de menos, realmente estamos muy atentos a la charla, a todo lo que nos has aportado. Y pues no sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, comentarios, dudas, quejas. Una pregunta me dice que ¿en qué casos específicamente se recomendaría el uso de fosfomicina? Pues eso es una excelente pregunta. Fosfomicina, recuerden que hay hay tres formas. Y yo voy a ser totalmente directo con ustedes porque aquí estamos en familia. Fosfomicina oral tiene dos formas. La trometamol, que es en sal para disolver, que ustedes la deben conocer como monurol o monuril, de Zambón con Z, de zapato. Esa es la preferida. ¿Por qué? Porque los estudios están hechos con esa forma. Porque se puede dar no solamente para tratamiento de cistitis, algunas prostatitis y para profilaxis. Es lo que se está empleando en profilaxis de cirugía prostática. Fosfomicina. Inclusive se puede dar 3 horas antes de que al paciente le hagan la incisión. Entonces es excelente. Entonces, ese se está utilizando. La otra forma es la cálcica, pero la cálcica no se las recomiendo. Esa viene en tableta, en pastilla, como dicen en Ecuador, en pastilla, en tableta, porque la cálcica se absorbe muy poquito. Entonces la concentración que alcanza es menor. La otra forma de fosfomicina es la endovenosa. La endovenosa se utiliza combinada para infecciones graves y se da con otros antibióticos. La endovenosa puede causar falla cardíaca porque toca utilizar dosis de más de 4 gramos y la sobrecarga sódica es muy grande. Ahora, la oral, trometamol, la de sal para disolver, monuril, se da para cistitis, inclusive, si ustedes tienen una paciente de la comunidad, de la consulta externa, una muchacha joven que hace una cistitis y toca darle antibiótico porque tiene la molestia, se puede dar fosfomicina inclusive sin urocultivo. Porque ahí, ¿qué esperamos? Una E. coli. Yo en una señora que me hace una infección urinaria en la comunidad, la mayor parte del tiempo yo no espero Acinetobacter ni Pseudomonas, ¿cierto? Entonces se da fosfomicina y funciona generalmente 3 gramos, se puede dar monodosis. Aquí en Bogotá se da a veces una dosis extra al tercer día y listo. Para profilaxis se da un sobre de 3 gramos 3 horas antes del procedimiento, por ejemplo, una biopsia prostática y se repite a la prostatitis se da un sobre de 3 gramos cada 48 horas por 7 dosis. Ustedes saben que la prostatitis crónica pues sí tiene un tratamiento más prolongado. Para hombres también funciona manejo de prostatitis, a diferencia de nitrofurantoína, que no nos gustan hombres, pero fosfomicina también funciona. Puede causar un poquito de molestia estomacal a veces, es verdad, pero fosfomicina es un antibiótico de los que yo más quiero porque funciona bastante bien. Ya, bueno, según CLSI indica, ¿no es cierto? O nos da la nota que se debe utilizar fosfomicina específicamente, sobre todo en lo que es E. coli. ¿Hay alguna otra excepción en la que se podría utilizar? Mira, los europeos lo utilizan en Pseudomonas y yo estoy de acuerdo, porque muchas veces, y para que todos los que estemos acá en este grupo, que somos 94 personas, en Pseudomonas muchas veces te quedas sin opciones orales. ¿Qué hay oral para darle a un paciente con Pseudomonas? Cipro, olivo. Y si está resistente, llevas, porque no hay más oral. Toca hospitalizarlo o toca hacer la hospitalización en casa, mandarle a la enfermera que le pongan una vía y hospitalizarlo en casa. Fosfomicina en infecciones urinarias por pseudomonas puede ser una opción. Hay que mirar que en el antibiograma diana sea una concentración mínima inhibitoria menor de 128 o un halo de inhibición por disco mayor de 10 y se le da al paciente oral y se le repite a las 48 horas. Sobre todo si es una infección urinaria complicada, hay que pensar la posibilidad de darle más dosis, pero eso podría funcionar. Sería la otra excepción. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Bueno, ante todo, nos indican que excelente su charla. ¿Y qué opina sobre el tratamiento de las colonizaciones por enterobacterias multiresistentes? Que es un error. Las colonizaciones no se deben tratar, sobre todo lo que es colonizaciones a nivel de tráquea, cuando el paciente está intubado, rápidamente se coloniza muchas veces, y si el paciente de verdad no tiene signos que muestren una neumonía, pues no se debería tratar. También nos ha pasado con heridas quirúrgicas, que uno le toma y la bacteria está allí por encima, pero por dentro no está. Es solamente un tema de la técnica, es una colonización.
Las colonizaciones no se tratan, pero quiero aquí ser también muy claro. Y pongámoslo con un ejemplo. Resulta de que les llega a ustedes un paciente de la Clínica Santa Ana y ustedes por protocolo, como hacemos aquí en Bogotá, le toman un hisopado rectal y pácatela que sale Klebsiella resistente a meropenem. El paciente está 0 kilómetros, muerto de risa, no tiene signo, no tiene síntomas de infección. No toca darle antibiótico, ¿por qué? Si no está infectado, está colonizado. Pero resulta que ese paciente tocó meterlo a la UCI porque venía con un trauma, porque hizo una falla, bueno, yo qué sé, una falla ventilatoria por otra, tocó meterlo a la UCI. Y en la UCI, durante esa hospitalización, hace fiebre y empieza con leucocitosis y empieza con reactantes. Allí toca arrancar tratando esa bacteria que tenía en el intestino. Toca, porque la mortalidad puede ser muy grande y cuando ya te des cuenta y espere los cultivos y espere que le sale y mientras tanto le doy ceftriaxona, se les puede ir el paciente. Entonces sería una de las consideraciones a tener presente. Ya, muchas gracias. Otra pregunta, nos indican los índices de mortalidad por KPC en infecciones del sistema nervioso central. ¿Hay estadísticas? La mortalidad sigue siendo muy alta en cualquiera. La verdad es que ese subgrupo de KPC en infecciones del sistema nervioso central es difícil porque son, tendría que ser posquirúrgicas. Klebsiella rara vez va a llegarte a la cabeza si no está, si no hay heridas, si no hay catéter de derivación, es muy difícil. Pero la mortalidad sigue siendo alta. Hay que mirar, a veces lo que se coloniza es el tubo de la derivación y no está aquí, sino en el trayecto del tubo, eso a veces pasa, pero ahí sí no hay nada que hacer. Se podría dar ceftazimia y Bactam, aunque no tiene la indicación de sistema nervioso, seamos muy claros. Ajá. Pero aquí se utiliza si no hay más. Y toca dar colistina intratecal. Nada que hacer. Toca dar intratecal o intraventricular, es que no hay otra opción. Pero la mortalidad podría ser muy alta. Yo lo único, cuando la gente me pregunta, pero el paciente va tranquilo. Y yo digo, muy seguramente la Klebsiella no está acá, está en el tubo. Pero a veces es muy difícil. A veces solo si se puede cambiar el tubo, hablar con neurocirugía, tal vez eso ya ayuda a controlar. Gracias. Otra pregunta tenemos, ¿qué tan efectivo es utilizar colistina inhalatoria en pacientes con infecciones respiratorias con bacterias productoras de carbapenemasa? Mira, la literatura es controvertida. Es controvertida. Colistina funciona, por ejemplo, como coadyuvante, si uno pudiera decir, en fibrosis quística, se da inhalada, igual que toramicina. Ya en el escenario de neumonía social ventilador, yo quiero ser más conservador. Aquí sí soy conservador. Y decir, mire, si usted tiene otras opciones, por ejemplo, ceftazimia y Bactam o un carbapenem si está sensible a la bacteria, etcétera, pero si ya con carbapenemasas tendría que ser ceftazimia y Bactam. Germán Esparza, sí soy un convencido de que en pulmón ceftazimia y Bactam debería darse con otro antibiótico. Todos los antibióticos penetran mal el pulmón, no es un tejido que sea como el tejido urinario, en pulmón es difícil. Entonces, ceftazidime más un aminoglicósido o ceftazidime más fosfomicina sódica, hay que mirar. Aquí se da por lo menos por la primera semana una combinación. ¿Qué pasa? Y ahí yo creo que no se necesita la colistina inhalada. No se necesita, así de simple. Pero, ¿qué pasa si no la tienes? ¿Qué pasa si toca dar meropenem, tige, amica o meropenem, colistina? Mucha gente lo utiliza inhalado. Y yo creo, y aquí les doy de verdad mi opinión personal, que si no hay otra opción, póngasela. Recuerden que la dosis son 2 billones de unidades cada 8 horas, que tan pronto lo preparan lo deben colocar. No dejen pasar mucho tiempo la colistina antes de ponerla en inhalación porque se convierte, el colistimetato se convierte a colistin sulfato y daña los pulmones. Pero yo creo que en un paciente donde no hay, por ejemplo, una Cinetobacter diaria, la Cinetobacter está más perdida, porque fuera una Klebsiella aquí en Colombia, Ceftibactam y todos tranquilos, pero si es una Cinetobacter que no le sirve el Ceftibactam, que no le sirve el meropenem, que no le sirve no sé qué, tocaría dar una dosis muy alta de ampicilina sulbactam, pensar la posibilidad de otro antibiótico endovenoso como amica o tigia a una dosis alta y dar algo inhalado. Ahí estamos de acuerdo. Ya, muchas gracias. Otra pregunta tenemos. A nivel de líquido céfalo, o bueno, con una muestra de líquido cefalorraquídeo ante la sospecha clínica, pero por uso de cefalosporinas, ¿se generaría anulación bacteriana? ¿Qué otras formas de aislamiento pudiéramos tener? Y si deberíamos completar el tratamiento.
No estoy entendiendo. No sé Voy si a, alguien me puede traducir la pregunta. voy a La leer de pregunta nuevo. debe ser que si al paciente le dan cefalosporina, se esteriliza el líquido cefalorraquídeo y cómo se puede recuperar la bacteria, ¿es así? A ver, me indican, dice. em, en aislamiento a nivel de líquido cefalorraquídeo ante la sospecha clínica, pero por uso de cefalosporinas, se generaría anulación bacteriana. ¿Qué otras formas de aislamiento pudiéramos tener y si deberíamos completar el tratamiento? Como por ejemplo, dice reactantes al alza, lactato, alza de glucosa, con Ya entendí. Entonces, mire, Diana es la que pronuncia mal y yo no entiendo. Mire, lo que iba a decir es lo siguiente. Es verdad que las cefalosporinas, por ejemplo, ceftriaxona, cefotaxime también, pasan rápidamente al sistema nervioso central y pueden esterilizar el cultivo, aunque la bacteria esté allí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sembrar esa muestra del líquido cefalorraquídeo, concentrarla por centrifugación y sembrarla en botella de hemocultivo. Eso ayuda a tratar de reducir las concentraciones de antibiótico en la muestra y tratar de encontrar esa bacteria que estamos buscando. También esos métodos de multiplex PCR también se hacen directo, tú sabes, FilmArray, directamente de la muestra de líquido cefalorraquídeo y detecta bacterias tanto vivas como muertas. Y ya respecto al tratamiento, miren, y así de franco, si el paciente, ustedes le tomaron un líquido cefalorraquídeo por algo, no se le tomó porque sí, porque yo no creo que uno vaya y que venga, me tómeme un líquido, o sea, porque tenía clínica. Si el paciente tiene clínica, tiene que continuar el tratamiento. Así esterilice muy tempranamente. Debe llevarlo a 7 a 10 días. Eso será decisión de ustedes por la guía. Pero toca terminarlo. Porque además con reactantes al alza, no, es un peligro. Porque además puede que ese paciente se le salve, pero puede que le quede con secuelas. Ya, tenemos otra pregunta, nos dice, ¿cuál es el tiempo de tratamiento más recomendado en general para bacterias multiresistentes? Mira, ya en este momento los tiempos han cambiado, ya no es como cuando yo me entrené en los años 60, que eso era 14 días, 21 días, 6 semanas, no, eso ya no. Ahorita los tratamientos acortados es mejor, entre más corto, mejor. Entonces, por ejemplo, bacteremias por E. coli o Klebsiella, no importa si es sensible o resistente, ya no importa. Generalmente se dan más o menos 7 días de tratamiento, es suficiente. Y si el paciente va bien, no requeremos cultivos de control. Eso también ha cambiado. Porque antes éramos cultivos de control para todo el mundo y eso ya no es así. Por ejemplo, tratamientos como infección intraabdominal, 5 máximo 7 días. Tratamientos como, por ejemplo, neumonías en la comunidad, 5 días, máximo 7 días. Todo ahora se hace acortado. ¿Cuándo quedan tratamientos largos? Que todavía se consideren, bueno, osteomelitis por obvias razones. Endocarditis por obvias razones. Eso manejémoslo en harina de otro costal. Pero, por ejemplo, pseudomona. Pseudomona debe ser 10 a 14 días, pero mínimo 10. Ya da mucho. Si es una infección urinaria en un paciente tranquilo, tal vez te atrevas a 7, pero de resto, pulmón o sangre, 10 mínimo. Y estafilococo aureus. Estafilococo aureus, sí, olvídense, debe ser 10 a 14 porque menos podría fallar y después les hace una endocarditis. Pero ya los tratamientos han venido acortándose. Ya, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en la parte de lo que es del laboratorio. Nos indican que en la impermeabilidad a los carbapenémicos, ¿cómo analizar o sospechar la misma? Sí, para la permeabilidad, sobre todo en el caso de pseudomonas, uno se da cuenta porque es resistente a imipenem. Imipenem es el principal afectado. Entonces da imipenem resistente, meropenem sensible. Entonces ahí uno se da cuenta y uno dice, wow, esto puede tener una impermeabilidad, unas porinas mutadas que no dejan pasar el imipenem. Pero tranquilos, usted puede utilizar cualquier otro antibiótico que esté sensible contra esa pseudomona, piptazo o cefepime y funciona. Ya, muchas gracias. Bueno, anticipando las felicitaciones por la ponencia, el doctor Marcos Molina, que es infectólogo, ¿sí? Nos indica que solo quería comentar el trabajo que se realiza desde el área de infectología del Hospital José Carrasco Arteaga. Actualmente controlamos los antibióticos de amplio espectro mediante el PROA. Sin embargo, en las clínicas privadas esto no existe. Según su experiencia, ¿es posible implementar un PROA en instituciones privadas y cómo lo haría?
Excelente, y un saludo para el doctor. Gracias por acompañarnos. Sí, en las clínicas privadas hay que implementar el PROA. Fundamentalmente el paso a paso es muy similar a lo que ustedes hacen en el área pública, pero hay que empezar por algún lado. No tendría que mirar porque en clínicas privadas, cuando me dice el doctor, yo me imagino, por ejemplo, aquí en Colombia, clínicas maternas, ginecólogos tiene disponibles y empieza uno a crear el área de control de infecciones, el área de seguridad del paciente, crea el equipo y arranca por algo. ¿Por dónde arrancar? Eso es una buena pregunta. Generalmente nosotros arrancamos aquí en Colombia haciendo guías. ¿Qué es lo más fácil? Profilaxis. Por ejemplo, si yo tengo una clínica quirúrgica, vamos a decir que hace urología, que hace ortopedia, arranco por actualizar la guía de profilaxis prequirúrgica. Esto no hay guías, hay que involucrar a los especialistas que van a manejar esos pacientes. Nos ha pasado y no invitan a los urólogos. Y empieza ese choque. Entonces hay que involucrarlos a todos y arrancamos por eso, por las guías de profilaxis y por las guías de tratamiento. Y escogemos una a una las patologías más importantes. Por ejemplo, infección urinaria. Hacemos la guía todos en conjunto y decimos, ¿cuál es la epidemiología? Entonces la doctora Diana saca, no, mire, la C. coli, bla, bla, bla. Entonces miramos, para esas bacterias, ¿cuáles van a falla? Tercera opción, inclusive por alergia o intolerancia o lo que sea. Y lo que hacemos es socializarla. Entonces lo que hacemos es, se la mandamos a los especialistas para comentarios. Mire, esta es la guía de la Clínica Santa Ana, dígame usted qué opina, esto fue lo que quedó en la guía escrito. Y le damos un plazo, no es que eternamente se queden revisándola, no, un mes o máximo. Y listo, una vez la guía está lista, se publica, se puede hacer un programa, pues que hacen en Colombia, empiezan con la Biblia de que Abraham engendró a Isaac y la historia de la medicina por amor a Cristo. La gente no tiene tiempo de eso. Hay que ser prácticos y ponerle qué antibiótico va uno tras otro, ¿sí? Entonces uno hace eso, luego la socializa y aquí es donde viene el PROA. Y es mirar la adherencia y que el área administrativa de la clínica te ayude a hacer fuerza. Porque hay médicos que simplemente, y qué pena lo que voy a decir, pero aquí en Colombia hay médicos que simplemente no les da la gana y siguen con su droga de toda la vida, siguen con la ceftriaxona, siguen con la cipro en urología y uno pelea y pelea. Cuando ya la cosa se sale de control, pues uno dialoga, ¿cierto? Y le dice, venga, pero doctor, mire las tasas de resistencia, venga, yo le explico, acuérdese que usted, nosotros lo invitamos. Y si ya definitivamente de una manera pacífica no se puede, entonces le pedimos al área administrativa que entre con mano dura. Ahí sí toca dictadura. Y decirle, bueno, doctor, esa es la guía, por favor, adhiérase y el área médica o el área administrativa directiva nos ayuda y ya con eso se van a adherir. Pero vamos colocando indicadores de adherencia, indicador de descalonamiento, indicador de infecciones, etcétera, y uno va creando el PROA, pero se puede. ¿Cuáles son las principales barreras? Ya para terminar y dejarlos descansar. La principal barrera del PROA, tal vez, es querer hacerlo todo al tiempo. Vamos a hacer el PROA y ¡pum! En un mes tiene que estar el PROA montado de todo el hospital. Eso es imposible. Hay que ir paso a paso, arranque por algo, pero arranque bien. Arranque con la infección urinaria y neumonía, ¿sí? Y usted con eso poco a poco va creando y va haciendo un manual con todas las patologías. Pero la gente quiere abarcar todo y se estresa y quiere hacer, no, imagínese además usted poniendo indicadores a una guía muy grande. Entonces uno va poco a poco y de esa manera va construyendo el PROA. Si la gente tiene conciencia, lo van a lograr en muy poco tiempo. Una última pregunta. Tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que hay la posibilidad de que en un momento dado se dé un brote, ¿sí? ¿Qué tan recomendable es tomar muestras de ambientes para analizar la microbiota ambiental hospitalaria? Mira, si hay un evento de brote, sí. Y uno toma muestras de sitios de alto contacto. Las barandales de las camas, las perillas de las puertas, los computadores, las mesas de infusión, las pantallas
de los equipos, etcétera. No toma muestras y depende de qué tipo de brote, porque por ejemplo se han tenido brotes con hongos o brotes de herida quirúrgica de pacientes, por ejemplo, trasplantados, eso depende de su tipo de quirófano. También quería tomar muestras del aire, pero que eso se toman por aspiradora. Pero muestras de superficie sí en evento de brote. Nunca si no hay brote. Porque yo le digo a la gente acá en Colombia, no quiera enterarse de lo, o sea, no quiera saber lo que usted no quiere enterarse. Entonces la gente viene aquí, busca y eso, toma muestras y le sale Klebsiella, Pseudomonas. ¿Cuántos pacientes infectados hay? Ninguno. Pero claro, si usted la busca, la encuentra y luego no sabe qué hacer con esa información. Entonces, nosotros para evaluar limpieza y desinfección utilizamos luminometría. Ya no hacemos activos, eso está out. Y para eventos de brote, por ejemplo, con una Klebsiella o Acinetobacter, sí hacemos toma de muestra ambiental, pero es muy probable, Diana, que no encuentres la bacteria que buscas. También eso hay que decirlo. Entonces hay que reforzar lavado de manos y reforzar limpieza y desinfección de las superficies. Rotar el desinfectante, mirar si es que lo están preparando mal las personas que hacen el aseo. Puede que ya lo estén haciendo mal, lo diluyen con agua, lo limpiaron primero. Bueno, hay que mirar dónde está la falla y tratar de mejorarlo porque pues es la única manera. Ya, y bueno, muchísimas gracias. Muy completa la información como siempre. Germán, nada, pues agradecerte. También, no sé, tal vez el doctor Oscar Chango, que es el director médico, quiera... Sí, Germán, un gusto poder conocerte. La verdad que te habíamos seguido por redes sociales, Y qué por horror, qué YouTube. pena con ustedes, con tantas redes sociales. Pero bueno, un gusto estar acá. Sí, no, muy aleccionante, la verdad, y por eso estábamos muy animosos de poder compartir. Esperamos que este sea un inicio. Le pedimos que, ojalá, bueno, nuestra meta es lograr que Cuenca, las clínicas privadas y obviamente incluso los hospitales públicos se puedan articular con una estrategia que nos permita, ojalá, tener estrategias comunes, ¿no? Levantar, como decíamos, el PROA, tratar de ver si jalonamos como instituciones, porque de alguna manera los profesionales y los pacientes se cruzan de un sitio al otro y la verdad que luego, peor que el COVID, cuando nos llega un paciente con identificación de un microorganismo, un germen multiresistente, se nos vuelve un problema gigante, en principio por no saber cómo abordar y manejarlo, y luego lo otro ya es el tema de los equipos, del personal técnico, cómo tratarlo. Lo que sí, importante también, poder ir ampliando un poco el conocimiento sobre esto. Tuvimos la presencia, recuerdo también, de un reporte de un microorganismo que básicamente era un oxitoca, y parte del interrogante que ojalá en alguna otra exposición podamos tratar es saber cuáles gérmenes son dependientes, no nosocomiales puros, y cuáles otros tal vez pueda tener transmisión comunitaria, porque la verdad, en el caso que menciono, que era un caso ginecológico, la paciente llegó, luego tuvo un reporte microbiológico de este tipo, y siempre la duda queda, ¿no? Bueno, la culpa es de la institución, la clínica, o si miramos, como yo he mirado las exposiciones tuyas, en Bolivia, en Perú, hay una alta transmisibilidad a nivel comunitario y varios mecanismos que obviamente están produciendo esto ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso yo decía que el trabajo no es solo de una sola entidad, sino de un sistema de salud que ojalá pueda sumar esfuerzos para llegar a tener resultados que permitan proteger a la población. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias de verdad por su comentario. Estoy completamente de acuerdo. No es fácil a veces saber dónde se rompe ese margen. Aquí en Colombia también esa problemática la tenemos y yo creo que desafortunadamente la circulación de bacterias resistentes en la comunidad está subvalorada. Hemos estado en conversaciones con el INSPI, que es el instituto que lleva la vigilancia y la resistencia en el Ecuador. Tengo muy buenos amigos allí, están trabajando con nosotros desde la organización y muy seguramente trabajaremos también el tema de comunidad con ellos para sacar un lineamiento de ojo. Hay que recordarle a la gente, y ustedes tienen esa misión también como institución, como Clínica Santa Ana, hacer algo con los familiares, con la comunidad. No sé, una cosa para que la gente lea cuando llegue, una notica cuando le entregan los antibióticos. Ojo, no lo distribuya, tómeselo como le dijo el médico, consulte, no se automedique. Estamos ahorita tratando de sensibilizar la población, porque lo que viene detrás de resistencia después del COVID es increíble.
Bueno, yo les agradezco muchísimo. Yo tengo una reunión ahorita a las 7 con unos invitados que tenemos acá en Colombia de Dinamarca, que vienen a un proyecto de resistencia antimicrobiana. Entonces debo salir y es un poco retirada. Entonces les agradezco muchísimo. Gracias. Diana, muchísimas gracias. A todos les mando un abrazo. Todavía estoy a tiempo para desearles un feliz 2022, que todos sus sueños se cumplan y sobre todo tengan mucha salud y mucho trabajo este año. Y un gran abrazo, seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, Germán. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.